del cielo para estar delante de tu presencia, Dios mío. Te pedimos, Padre, que la gracia tuya sea en medio de nosotros y el poder de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Te pido en esta hora, Dios mío, que seas tú tomando control de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma, de mi boca, Señor, y de mis pensamientos. Que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, que solamente sea un vaso para enviar tu palabra, Dios mío, de lo que tú tengas, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido en esta hora, Dios mío, que seas tú rompiendo toda cadena, toda opresión, toda oposición del Dios mío, en el nombre de Jesús, y podamos tener la libertad para recibir tu palabra, para aprender cada día más de ella, Señor, y para poder combatir en esta batalla, Dios mío, con el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar sus lugares en esta hora y vamos a abrir Gálatas. Los niños pequeños van a su clase y vamos a abrir Gálatas capítulo 3. Monitores, por favor, Ariel. Los monitores de acá. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos 3, 4 y 5. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Versículo 3, 4 y 5. Cuando lo tenga, diga un amén para que compartamos la palabra del Señor en esta hora. Gálatas capítulo 3, versos 3, 4 y 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Gloria al nombre del Señor. Hemos venido hablando sobre la carta de Gálatas. Y hemos estado un poco para conocer acerca de la justificación, de qué nos va a justificar Dios o de qué nos justificó Jesús, Dios a través de Jesús. Y nos hemos quedado porque algunas veces tenemos en nuestra mentalidad que solamente el adulterio, la borrachera, la drogadicción, el robo y esas cosas solamente es de los que algunas veces nos abstenemos y pensamos que abstenernos solamente de esas cosas y librarnos de eso, nosotros estamos bien con Dios. Y ese ha sido el estilo de vida
algunas veces de nosotros por muchos años. Y nos cuidamos de no caer en estos 5 pecados que he mencionado. Pero nosotros veníamos hablando del conocimiento más profundo sobre la concupiscencia, donde el apóstol Juan nos habla de 3 concupiscencias que hay: la de la carne, la de los ojos y la vanagloria de este mundo. Y en esto abarca más que solamente los 5 pecados que he mencionado, de los cuales queremos librarnos. Pero nos habla de muchos otros pecados, de los cuales también nos hace la separación de Dios con el ser humano. Y por eso he venido profundizando acerca de estas cosas, para que tengamos el conocimiento de que no solamente esos 5 son los que nos tenemos que abstener, sino que hay mucho de la obra de la carne, en la cual nos habla de la obra de la persona impía, que algunas veces hacemos esos pecados de impiedad y eso nos hace una separación con Dios. Eso nos hace que la bendición de Dios no pueda llegar a nuestras vidas. También nos hace a nosotros retener la bendición de Dios. Y por eso es que algunas veces no pasamos de ser las mismas personas, con el mismo carácter, con la misma forma de ser, y pensamos que con venir a la iglesia, con cumplir con ciertos requisitos y no tomar y no estar con un hombre o con una mujer que no sea mi esposa o su esposo, pensamos que con eso ya estamos librados. Pero hacemos muchas de las otras cosas de las cuales Dios dice: yo no me agrado del impío. Y hemos visto la obra del impío. Hemos visto un poco más a las profundidades sobre las obras de la carne. Y cuando las obras de la carne son sustituidas por la fe, la confianza en uno mismo, el orgullo en nuestra vida, es el resultado que obtenemos. La razón de esta afirmación radica en lo hecho que el hombre no solamente es pobre en su vida espiritual, sino que también es orgulloso. No solamente que el hombre es culpable, pero también es vanidoso. Y ser orgulloso, ser vanidoso, es ser ciego en la vida espiritual. Ahora, cuando nosotros estábamos hablando sobre los deseos, y siempre existe ese problema dentro de los matrimonios, y es sobre la vida sexual algunas veces. Y nos preguntamos: ¿es pecado esto? ¿No es pecado esto? ¿Es pecado esto? ¿No es pecado? Y cuando entramos en los deseos de la carne, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla a nosotros de una vida nueva. Nos habla de que nosotros y nos dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Nos habla a nosotros de la manera, el apóstol Pablo, del servicio a nuestro Dios. Estaba en Colosense. Nos habla a nosotros de cómo debe de ser la vida de que le agrada a Dios. Esa 1 Tesalonicenses capítulo 4. El versículo 2 nos dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo debe de tener a la esposa? Oye lo que habla el apóstol Pablo en cuanto a los deseos que el hombre y la mujer tienen. Y de las preguntas y de las situaciones difíciles que se viven dentro del hogar. ¿Será bien esto? ¿Será bien esto? ¿O no será bien esto? Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y son conflictos bien grandes dentro de los matrimonios. Y el apóstol Pablo nos da a nosotros que debemos de tener a la esposa ¿cómo? ¿Y cómo? Y con honor. Ahora, en el versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia. 4, estamos en el 4:5. No en pasiones de concupiscencia, como quienes, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuáles son las concupiscencias de los gentiles? ¿Cuáles son los deseos de los gentiles en cuanto a no tener en honra a la esposa? En cuanto a no tener en santidad a la esposa. Lujuria. En la lujuria abarca muchas de las cosas que se practican dentro del mundo, de la sociedad del mundo, en los cuales el apóstol Pablo detiene y nos enseña que este tipo de relaciones sexuales ya no pueden existir en los matrimonios cuando hemos nacido de nuevo. Y él habla que nosotros no podemos tener, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de toda esto, como yo os hemos dicho y testificado. No, Dios no ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, en el cristianismo tenemos que conocer todo lo que nos enseña la palabra de Dios y de qué manera debemos de santificarnos. Debemos de tener a la esposa en honra y que nosotros ya no somos como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en toda su concupiscencia. Quiere decir que le da rienda suelta a todos los deseos de su carne, a como lo puede tomar. Ahora, la concupiscencia nunca se sacia. Por eso son que la
concupiscencia o el pecado en el ser humano va de aumento cada día. Va progresivo. La concupiscencia es progresiva, ¿va? Porque no se puede saciar en ese sentido. Entonces vienen los desórdenes, entra lo que se conoce como la lujuria, un desenfreno en medio del matrimonio. Y manda Dios que debemos de estar en santidad y que no debemos de practicar lo que el mundo practica. ¿Por qué? Porque son deseos insaciables que no se pueden detener. En vez de detenerse, van de aumento en aumento. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra cosa, pasado mañana quiero otra cosa. Llega el momento en que no se pueden saciar. Y entonces dicen, ok, vamos a invitar a una tercera persona. Porque eso es el pecado. Te lleva a degradar tu vida, tu moralidad. Y eso se convierte en lo que se conoce como la lujuria, en medio la lascivia. Y manda Dios a detener todas estas cosas y que no andemos como los que andan en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que conocer toda esta parte. Nos habla a nosotros acerca de los deseos de los ojos. Y esto tenemos que ir rápido, pero para poder terminar. Ahora, en los deseos de los ojos es todo aquello que apela a la demanda insaciable de la vista. La vista no se va a saciar. Vayan mirando un poquito y después quiere más. Mira el bikini. Después ya no quiere mirar el bikini. Quiere mirar a la mujer desnuda. Después ya no quiere mirar. ¿Por qué? Porque esto es insaciable, los deseos de los ojos. Y nosotros tenemos que detenerlo en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar versículo que el apóstol Pablo nos entrega a nosotros para esto. Esta es una categoría de la tentación. El maligno usa la atracción externa, el deseo de una cosa, el deseo de un auto, no solamente de la mujer, sino que hay deseos en los cuales nos hacen a nosotros atraernos para caer en el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos habla a nosotros de Eva que sintió el deseo por comer de aquel árbol, Acán. Josué 7:21 nos habla a nosotros sobre este hombre que miró y deseó aquel tesoro que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Dios. Y él dice que miró y lo deseó, y por esa causa le vino el mal. Los deseos de los ojos te llevan a pecar. Satanás, ¿qué hizo Satanás? Le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si tú me adoras, yo te voy a entregar todo esto. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Pero el Señor Jesucristo lo trató ¿con qué? Con la palabra. Nosotros debemos de tratar de método. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que el deseo de la concupiscencia, de la carne, de los ojos, no es progresivo. ¿Por qué? Miremos, no sacian el corazón del ser humano. Y Satanás siempre está incitando al ser humano. El Satanás siempre está poniendo la tentación para ver qué momento nosotros podemos caer. Pero miren lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 27, versículo 20. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacia. ¿Cómo dice? Nunca
se sacia. ¿Qué es lo que sigue? Así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. O sea, que la palabra de Dios nos enseña que esto va a seguir, porque hoy quiero una cosa, mañana voy a querer otra cosa, pasado mañana voy a mirar otra cosa que me va a desear más y más, y lo estoy alimentando día con día. En esto no se puede detener. Solo los hijos de Dios que son lavados con la sangre de Cristo, que han sido justificados y que pueden mantener este cuerpo en santidad, en conocimiento de la palabra de Dios, para poder nosotros saber contra qué estamos peleando. Nosotros no estamos peleando solamente con el licor, que es de lo más que nos cuidamos. De otra mujer. Pero hay murmuradores. Y habla la Biblia que estos no tienen parte en el reino de Dios. Los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. Yo tengo que conocer contra qué estoy peleando. Si yo no conozco qué es lo que no le agrada a Dios, yo estoy muy mal. Y ese es el problema dentro de las congregaciones. Te escuchan murmuraciones de todo, pero se cuidan de no caer en pecado de adulterio. Se hace, ¡ay, el gran escándalo! ¡Ay, mira que estuve enamorando de ese, qué bárbaro! Y está dentro de la iglesia. Ahora, con ese no hay ni que darle la mano. Tampoco hay que darle la mano al murmurador, porque la Biblia enseña que estos tampoco son hijos de Dios. No le dan la mano a un homosexual porque ni quiera Dios. Pero los mentirosos son iguales. Lo único que con uno es un pecado de escandalizarse. Pero como el otro son mentirosos, óyeme, porque se conoce al mentiroso. Y los que trabajan en la construcción son algunas veces los más mentirosos. Yo sí, ya te tengo el trabajo listo. Ya estoy, y quizás no han ni comprado el material. O si en esta semana yo te lo termino. Y no vuelven siquiera. Ya se pierde hasta la amistad. Mentirosos. Y dice Dios, hey, con esto no heredarán el reino de los cielos. Sí, pastor, a las 9 estoy ahí. Yo voy a abrir la iglesia a las 10, las 11. Pastores, que tuve un problema. Mentiroso. Y con todo esto, se nos hace fácil la justificación delante de los hombres. Pero delante de Dios, no. Dice Dios, hey, el cristiano es puntual. Es que nosotros miramos los demás pecados, pero esto lo miramos nosotros como algo insignificante. Somos irresponsables. Nos interesan más las pasiones del mundo que terminar la hora completa dentro de la congregación. No terminamos algunas veces el servicio completo porque hay una pasión, un deseo en el corazón que ya estaba dispuesto para salirme antes de que termine el servicio. Pero eso lo miramos nosotros, que no hay problema. Con todas estas personas, Dios tiene problemas. Queremos justificar nuestra vida
a como nosotros lo deseamos. Entonces yo tengo que conocer contra qué estoy peleando yo. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es lo que ha puesto el diablo para la vanagloria de esta vida? Yo tengo que estar consciente contra qué estoy peleando. Y no puedo estar mintiendo. Tengo que ser honesto con Dios. Amén. ¿O no? Amén. Pero es la verdad. Entonces yo no me puedo estar solo cuidando de... No, que el pastor no caiga en adulterio porque la iglesia se desbarata. No. Tengo que estarme cuidando de todo. De no mentir. De no engañar a nadie. De no robarle a nadie. La Escritura enseña, dice que los deseos no tienen no se sacian. Detrás de un mal deseo viene otro. Hiciste el primero, te salió bien pensando tú, y detrás de ese viene otro y te vienes encadenando a una serie de deseos malos que después no puedes sacar tu cara. Y dice Dios, yo no quiero este tipo de personas. Yo quiero gente con vida nueva. Entonces yo tengo que saber con qué estoy peleando yo o no. ¿Ah? Parece que sí o parece que no. ¿Qué nos enseña a nosotros? Entonces podemos entender por qué razón el ser humano codicia. No permitimos que el Señor nos sacie a nosotros. Queda un vacío por ahí, porque no le permitimos al Señor. David afirmó saciarse en el Señor. Salmos 36, 7 y 8. O sea que en Dios sí te puedes saciar. Pero dice Dios, en lo que es el pecado de la concupiscencia, no te puedes saciar. Cada día quieres más. Por eso es la lascivia, la lujuria, control desenfrenado por cualquier cosa, sea sexual o por el deseo del dinero, por el deseo de un carro, por el deseo de lo que sea, no importa. Ahora, no puedo tener un carro, pastor, ¿cómo no? Pídaselo a Dios y va a ver que dice que Dios no añade tristeza a las bendiciones que Dios te da. Dios te va a suplir para pagar cuando tú esperas que la añadidura venga a nuestra vida. ¿Qué nos enseña el Salmo 36, 7? Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Como dice el Salmo 91. El que habita. Va. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Serán completamente como saciados. El que está en la cobertura de Dios va a ser saciado. La lujuria tiene que salir porque hay algo dentro de ti que te ha saciado Dios. Los malos pensamientos tienen que abandonarlos. Aunque el enemigo trate de hacer, hay la palabra que dice, llevo cautivo a la obediencia, llevo preso
todo mal pensamiento que viene contra la voluntad de Dios. Tengo que usar la palabra de Dios para pelear esta batalla. No me puedo dejar dominar por los malos pensamientos que vienen a mi vida. Como estuviéramos. Si a todos le diéramos rienda, le damos rienda, cierto, ¿verdad? Pero eso detiene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dios es bueno. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Todo el que beba de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Ahora, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente adentro de él, que estará produciendo como ríos de agua viva dentro de tu interior. O sea que no hay nada vacío dentro de ti para darle oportunidad al diablo que comience a minar tu corazón. Dice que él te sacia. La concupiscencia no sacia. El pecado no sacia. Y Dios está airado contra el impío y contra el injusto, dice la palabra de Dios. Entonces yo me tengo que cuidar de todo lo que la Biblia me enseña a mí en Romanos del 1 del 28 en adelante, de todas esas cosas que no agradan a Dios, todos los deseos de esa carne. Y también en Gálatas capítulo 5 versículo del 19 en adelante nos habla a nosotros sobre las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos. Idolatría, hechicería, enemistades. Esto que es obra de la carne. Yo no puedo tener enemistades estando dentro de una iglesia, estando dentro del matrimonio. ¿Cómo podés tener enemistad con tu esposo? ¿Cómo podés tener enemistad con tus hijos? ¿Cómo podés tener enemistad en el trabajo con tus empleados? Dice la Biblia y nos habla que no debe de existir esto en nosotros. Esto es obra de la carne. Yo tengo que saber contra qué estoy peleando. No puedo tener pleitos, dice la Biblia. No puede estar podemos discutir. Podemos, pongámonos de acuerdo, pues, no, que yo no estoy de acuerdo con esto, pues, calmate, pues, pongámonos los guantes, pero no, todavía no, esperen. Orémosle a Dios para ver qué nos dice el Señor, y el Señor te va a decir, vuelve tu corazón de impío a un cristiano verdadero. Ahora dice, celos, ¡ay, Dios mío! Hombres, mujeres celosas, celos amargos que destruyen una vida, deshacen los hogares, no hay paz en ningún momento. Habla la Biblia de la mujer amargada, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
Viene la orgía de lo que veníamos hablando. O sea, que esto no te sacia. Sigue hablando y cosas semejantes a esta, o sea, que no las puso todo el apóstol Pablo en esta sola parte de la obra de la carne. Si no lo vamos allá, Romanos capítulo 1, versículo 28, no lo vamos ahorita. Pero ahí va a encontrar el resto del cual habla el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que pelear contra todas estas cosas. Ahora manda y nos dice, para hacer cosas, no ponla. Sigue adelante. Vamos. Ahora, déjalo allí, en el anterior. Veamos lo que dice. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, que no solo el fornicario, también el mentiroso, el que busca pleito, y todo eso no heredarán el reino de los cielos, dice el apóstol. Entonces yo tengo que conocer y mi comportamiento tiene que ser diferente en mi vida. Aunque yo no sea adúltero, aunque no sea borracho, aunque no sea ladrón, pero si me gusta estar peleando, si soy airado, dice Dios, esto no comparten conmigo el reino de los cielos. Pero como eso lo tenemos entre solo nosotros, pensamos que lo tenemos oculto. Pero delante de Dios está reflejado. Y yo tengo que pelear contra todo esto en el nombre de Jesús. ¿Qué hay con todo esto? Dice el apóstol Pablo, ha sufrido tantas cosas en vano. Te abstenés de muchas cosas. Pero al final vas a perder la carrera. El apóstol hace una pregunta. ¿Has peleado en balde? Gálatas capítulo 3, versículo 4. Entonces, conocemos todo esto. Amén. ¿O no? ¿Ah? ¿Sabe usted con qué te está peleando? Amén. Y las primeras cosas, murmuraciones por fuera de la iglesia. Uy, que aquí, uy, que allá, uy, por aquí, uy, por acá. ¿Ah? ¿Y tú crees que tú estás bien? Pero tú haces sentir bien a la otra persona hablando mal de otro de la iglesia o de la iglesia. Y tú le dices, uy, qué bárbaro, ¿verdad? Y usted es el anciano y usted es el diácono. Sí, pero yo estoy allí hasta cuando Dios me diga, vete ya. ¿Ah? Esto no lo asimilamos porque no queremos, porque eso lo tenemos pegado en el corazón. Malos deseos, concupiscencia de la carne. No hay aleluya. Ahora, ¿conocieron eso? Amén. Esto ya no lo voy a volver a tocar. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28. Eso ya lo hemos visto como 6 veces. Y yo quiero, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente, ¿cómo? Para hacer cosas que no convienen. Vamos. Vamos, hermano. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda.
¿Qué más era? En el 18, en el 28, 29, ¿verdad? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora mira lo que dice el apóstol. Dios por medio del apóstol. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, solo andan poniendo el dedo. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oigan, hijos. Vamos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también complacen con los que lo practican. Es lo que le decía. Dos personas que están en el mismo sentir se complacen en estar hablando mal de todo mundo. Dos personas que están en el mismo sentir de la carne, los malos deseos, se gozan con los pleitos. Y dice Dios, estos son dignos de muerte, dice. Entonces, eso no lo vemos. Algunas veces los andamos poniendo como víctimas, sabiendo lo que hemos hecho. Y delante de Dios no es correcto eso. Eso es injusticia. Ok, ya miramos y ya no vamos a seguir con los otros, porque los otros también te llevan a que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no solamente es el adulterio, no solamente es el robo, no solamente es, ¿cuál otro pecadito que lo tenemos en la boca nosotros? Rápido. El ladrón, fornicación, no solamente eso. Dice Dios, estos no tienen parte conmigo. Ahora vamos. Primera de Corintios. ¿Qué hay que hacer para morir la carne? Ven Oscar para acá. Ponte ahí después. Ven Miguel y ponte ahí de frente. Vete para allá mejor, Miguel. Allá afuera, allá, mira, donde está la hermana. Ahí quédate. Cierra tus ojitos completos. No te caigas, porque yo no te aguanto. Ahí espérate. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? ¿Dónde está? Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ir directo al versículo 26 para que tengamos tiempo. Yo por mi parte no corro, como dice el apóstol Pablo, no como la aventura, dice acá. En la Biblia, Dios habla hoy. Te habla un poquito claro. Y nos dice, yo por mi parte, dice el apóstol Pablo, no corro a ciegas. Vamos a ver, ¿dónde está? Cierra los ojos, busca y dale 2 golpes a Miguel. Rápido. Vamos, yo no sé, vamos rápido, búscalo. Dale golpe, ahí lo tenés cerca, dale, sin miedo, duro, dale. Dale, no me abra los ojos. Ciérralo, vamos. Vamos, dale, ahí está. Como la piñata ciega. Dice el apóstol Pablo, yo no corro a ciega.
ni tampoco que dice golpeo en el aire. Ve y siéntate ya. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo andaba Oscarito? A ciega. No sabe a dónde le está pegando al blanco. No sabe cuál es la dirección, tropieza por todos lados. Así son los que no conocen de la palabra de Dios. Así son los que no conocen de la Biblia. Van a ciega, golpeando a quien se le ponga enfrente, no importa a quién dañar. Dice el apóstol Pablo, yo no corro así, sí, dice. Yo no corro a ciega. Yo no corro tirando golpes al aire. Oye lo que dice Pablo. Ahora viene lo más práctico que dice el apóstol Pablo. Y dice, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes en el aire. O que no sabía dónde darle al diablo. Así somos nosotros, murmuramos porque no sabemos que eso es pecado ante Dios. Tenemos pleitos, tenemos ira, tenemos celo y dice Dios, estas cosas no funcionan conmigo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no puedo pelear, yo tengo que ver. Para ver a quién le estoy golpeando. Para ver qué daño le voy a hacer al enemigo. Para ver a qué hora lo voy a noquear en el nombre de Jesús. Que ese mal pensamiento yo lo pueda agarrar, lo lleve preso para la gloria de Dios. Amén. Tengo que tener carácter para detener a una persona que habla mal de mi hermano. Tengo que detenerlo en el nombre de Jesús. ¿Quiénes hablan mal de su? A ver, María Elena, ¿cómo es tu esposo? Malo. No me digas nada bueno, decime todo lo malo. ¿Vas a hablar mal de tu esposo? No. ¿Va a hablar mal de su esposa él? No. Aunque no se lleven bien en este momentito, pero ninguno de los dos va a salir hablando mal de su esposo ni de su esposa. Así es la iglesia del Señor. ¿Por qué hablas mal de la iglesia del Señor? ¿Por qué te satisface eso? Porque el otro es carnal también. Y los dos están en un mismo sentir. Digo el apóstol Pablo, con aquellas dos mujeres que estaban en contienda. Pablo le dice, ¿sabes qué? Ecutinia o Evinia, no me recuerdo el nombre ahorita, pero ¿sabes qué le dice? Ve y mira, porque las dos han combatido conmigo. O sea, habían sido combatientes en el sufrimiento de Pablo y en todo anduvieron con él predicando la palabra, pero tenían una riña las dos mujeres dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice, decirles que sean de un mismo sentir. Tú no puedes tener el mismo sentir de la iglesia si tú no estás de acuerdo con la iglesia. No puedes. Sigue diciendo el apóstol Pablo, en esta parte, en el versículo 27. Al contrario, dice, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Al contrario, dice,
castigo mi cuerpo, dice. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Al contrario, castigo mi cuerpo. Y lo obligo a obedecerme. ¿Qué es lo que hay allí? Dominio propio, pero efectivo. Dice el apóstol Pablo, pero no tengo problema. Yo agarro a mi cuerpo, lo domino para que me obedezca a mí. Oh, no, a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace? Dice el apóstol Pablo. Agarra esta carne, que lo que busca es destrucción, separación. Y dice el apóstol Pablo, la agarro, la castigo. Vete en ayuno, vete en oración, no siga comiendo más. Sujétate en la oración a Dios, porque tienes bien alimentada la carne, pero el espíritu está flaco. Entonces dice Pablo, pero yo agarro y castigo este cuerpo y lo obligo. Óyeme, ay, hermanos, que ya son, mire, ya es tiempo de irme, que pastor, mire, castiga tu cuerpo en el nombre de Jesús. ¡Hátalo! No, ¿verdad? Pero a la lujuria, con todo. ¡Suéltale más cuerda! ¡Suéltale más, que esto está bueno! Dicen. Pero para Dios dice, ay, no. La carne necesita relajar. Más de lo que está. Ahora dice el apóstol, oh Dios mío, obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haberle enseñado a ustedes. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Sabes qué le dice? Hermana, el Señor la ama. Él quiere que usted venga a los pies de Él. Él va a ayudarle en sus problemas, hermana. Dios te ama. Y la hermana dice amén. Pero el pastor sigue siendo el mismo carnal. Y ellas van madurando, van conociendo la palabra, se van sujetando. Viene Cristo, se la lleva a ella y deja al pastor carnal. ¿A cuántos has invitado? ¿A cuánto le has dado el mensaje y tú no cambias? ¿A cuántos quieres atraer? Y dice el apóstol Pablo, y después yo me voy a quedar, ¿cómo dice? Descalificado, dice, después de haber predicado a otros, yo mismo quedo descalificado, no entro en el reino de los cielos. Pero Señor, yo fui a visitar a Mardoqueo allá cuando lo querían ahorcar y ahí estuve ayudándole. Yo fui a visitar al enfermo. Yo fui a visitar a la viuda. Yo les di de comer. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser lo triste en ese día. Por no conocer contra qué estoy peleando. Y me cuido. Yo no soy adúltera, miren. Faldas hasta los pies para que no me miren nada, ni poder dar a conocer ni una puntadita de mi pie. Pero cuando diga el Señor, saca tu lengua como espada. No
le fuiste infiel a tu esposa. No le fuiste infiel a nadie, pero solo a Dios sí. Eso será triste. Vamos rápido porque el tiempo se nos va. Entonces, ¿cómo tengo que pelear? Con conocimiento a qué le estoy pegando. Tengo que conocer qué no le agrada a Dios y tiene que haber un cambio en mi vida. Vamos a entrar a lo mejor. La próxima semana no tocamos nada de esto, no se preocupe, para que usted se sienta bien y pueda disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. No hay amén. Ay, Dios mío. Dios es muy bueno. Tenemos que pelear esta guerra, ¿cómo? Pablo pide que se examinen. Gálatas le dice, insensatos son ustedes. Después de haber comenzado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Eso es duro. Algunos cristianos desesperadamente necesitan el mensaje de confianza. ¿Quiénes necesitan el mensaje de confianza? El que no conoce del Señor. Ahora, otros necesitan advertencia para que vivan una vida agradable ante Dios. Por eso el mensaje de salvación es muy diferente al mensaje de cómo debes de vivir una vida agradable ante las cosas de Dios. ¿En qué grupo estás tú? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cuál es el grupo que prefiere? Dice el apóstol, han sufrido tanto. Ellos habían sufrido persecución, burla, habían sufrido mucho. Aún el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 narra acerca de la predicación que tenía allí él y que llegaron a él algunos judíos y otros gentiles, se pusieron de acuerdo, lo apedrearon y lo sacaron hacia afuera. Eso fue en Galacia, o en esta parte, en las persecuciones que ellos tuvieron. Tuvieron persecuciones tan severas que ellos, para que no les sucediera nada, preferían unirse a los judíos, a los judaizantes. Pero Pablo quería que ellos fueran salvos, que conocieran la verdad, que conocieran contra qué estaban peleando, que en el camino del Señor va a haber persecución. No sé si es Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No recuerdo la cita, pero si no es esa, me perdonan. Amén. ¿O no? ¿O está molesto? No contestó, quiere decir que está molesto. No hay problema conmigo. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? No tengan miedo de lo que está por sufrir.
Ay, eso es lo que no nos gusta a nosotros. Ay, estoy padeciendo esto, pastor, ¿y qué hago? No sé para dónde agarrarse, para Managua, para Nicaragua, ¿para dónde? Usted es de México, vaya a México, hermano. Lo oriento bien. ¿Ah? Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos ¿a qué? A prueba. Eso lo manda Dios. Tu sufrimiento es para ponerte a prueba. No aguantamos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice? En la cárcel para ponerlos a prueba. Y ahora, ¿qué le dice? Esto le está hablando a aquella iglesia del comienzo y habla acerca de los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia, los romanos. Pero ahora lo vamos a contextualizar para nosotros. Ahora, sé fiel, como dice Dios, y yo te daré la corona. Aquí te habla Dios de la corona de la vida. Hay otra corona de la cual te habla Dios también. Pero aquí te está hablando que en medio de la persecución, aguanta, no seas cobarde. Y Él te va a dar, si aguanta, si llega en esta carrera, la corona de la vida. Entonces hay que aguantar. Una mejor descripción del sufrimiento. Hemos tenido tales experiencias espirituales. Les dice el apóstol Pablo. Ustedes han sufrido por el Evangelio. Y ahora se quieren echar para atrás. ¿Va a ser en vano eso entonces? Todo lo que han sufrido por 5 años ha aguantado la prueba. Pero hoy quieres abandonarlo. Y les dice el apóstol Pablo, a ellos será que estará bien lo que están haciendo. ¿Ah? Quiero ir aterrizando, como dicen. En el versículo Gálatas capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Aquel pues que os suministra el Espíritu. Algunos dicen, ya el Espíritu Santo te fue dado y ya estuvo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Aquel que os suministra, ¿qué cosa? Refiriéndose a la salvación inicial. ¿Ah? El participio, hablando en el verbo, en la gramática, es presente activo. Presente. Y está activo. O sea que Él sigue llenando tu vida del poder del Espíritu Santo de Dios. Lléname, Señor. Lléname. Y Él está como una fuente llenando nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos rápido. 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según... ¿Cómo? No viven según la naturaleza, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo dice? Oh, esto es serio. ¿Ah? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Si yo sigo viviendo
con la naturaleza pecaminosa, ¿cómo podré tener el Espíritu Santo de Dios? ¿Habré sido convertido realmente? De esto se basan los que creen en que la salvación no se pierde. En que si tú nunca obedeciste a la voz de Dios, nunca fuiste salvo. Y que si tú le obedeces a Dios, es que fuiste elegido. Ahora veamos lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que dice? Oh, Dios mío, esto es serio, hermano. Esto no es, nosotros jugamos con el Evangelio, pero Dios no juega con nosotros. Sabe que la sentencia de Dios es un Dios justo. Y tenemos que ponernos, saber contra qué estamos peleando nosotros. Amén. ¿Sabe contra qué está peleando usted? Miremos. Y hace maravilla. Vamos al mismo versículo, hermano. 3:5 de Gálatas. Vamos con la segunda parte. Primeramente dice, aquel pues que suministra el Espíritu. ¿Quién lo suministra? Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo, no es por lo que tú haces. Es un don de Dios que Dios te pone. A los que aceptan a Jesucristo, Dios deposita en ti. No es porque limpia la iglesia, porque traes talento, no es porque trabajas en las cámaras, no es porque predicas, no es porque hace esto, que el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo viene por tu salvación. Viene el regalo de Dios a hacer esto. ¿Y qué es lo que hace ese Espíritu? Está en presente también. Y hace, ¿qué cosa? Maravillas entre vosotros. Hay prodigio, hay milagro, hay buenas obras, las cuales yo hago. Yo por eso limpio, yo por eso hago actividad, yo por eso sirvo, yo por eso hago esto. No para ganarme nada, sino porque ya el Espíritu Santo que está en mí me hace hacer las cosas para la gloria de Dios. Y no hay vanagloria, no hay que yo hago esto, sino porque el Espíritu Santo de Dios me lo ha dado. Entonces yo hago las buenas obras porque Él suministra primeramente en mí el Espíritu Santo cuando soy salvo. Y por eso es que hace maravillas en mi vida. Muchos reclaman y dicen, no, pues si yo hago esto en la iglesia, yo hago esto, yo hago otro. Y que piensan que por hacer una cosa y por hacer otra cosa, que el Espíritu Santo, no, tú lo estás haciendo porque el Espíritu Santo está en tu vida. Por eso es que hay algunos que no le dan ganas ni de venir a la iglesia, ni se acercan para la casa, para las cosas de Dios. No les gusta ni leer la Biblia, no les gusta ni orar. ¿Tú crees que allí estará esto? Él suministró para que haya maravilla, para que haya un cambio en tu vida. Él suministró el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar a las cosas de Dios, a hacer las cosas que a Dios le agradan. Algunas veces pensamos nosotros, yo soy el mejor danzador de acá, el pastor. Y sin mí, vas a ver cómo van a quedar. El Espíritu Santo estará trabajando en él. El Espíritu Santo va a hacer la obra para glorificar el nombre de Dios. El Espíritu Santo va a poner en ti el servirle a Dios.
el Espíritu Santo que te ha salvado, que Dios te ha dado ese regalo de los dones espirituales, tú lo haces no porque sos buen cantante o porque sos buen bailarín o porque sos buen predicador. Tú lo tienes porque Dios te salvó y ahora tiene una promesa Dios de dar dones sobre tu vida. ¿Cómo administras los dones de Dios? A tu manera, a la hora que tú quieres, cuando tú quieres y para lo que tú quieres. Así no trabaja Dios. Dios te dio para que administre bien el Espíritu Santo que hay en tu vida. Oh, y Él sigue supliendo, Él sigue llenando. Aquel pues que suministra el Espíritu en presente, activo, quiere decir que Él está llenando a cada momento el vaso que se va vaciando a causa de estar usando. Usted está usando los dones, usted está usando su talento. Entonces viene Dios y dice, este está gastando el poder de Dios, pero aquí le estoy supliendo día con día. Lo estoy llenando. ¿Para qué? Para que haga maravilla, para que le sirva a Dios. Entonces no es porque tú quieres servir. Cuando tú sirves como quieres servir, es tu voluntad lo que estás haciendo. Y no lo del poder del Espíritu Santo que ha depositado en tu vida Dios. Esto es serio. Lo que pasa es que lo agarramos a la manera de nosotros. Pero Dios no lo agarra a la manera de nosotros. Dios lo agarra a la manera de Él. Dios ha suplido sobre ti. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la salvación. En la salvación Dios te da Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagas maravillas. ¿Ah? Y en esas maravillas suple Dios dones. ¿Amén? ¿O no amén? Oh, Dios mío. Cuando estaban apedreando al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, usted lo va a encontrar si lee la historia. Y dice que a él lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Y dice que llegaron todos los discípulos a rodearlo, al apóstol Pablo. Si hubieran garroteado al pastor, ¿qué hubiéramos hecho? 911. ¿Ah? Llamen al hospital y llévenselo porque al pastor lo garrotearon. Y voy a pasar ¿cuántos días en mi casa yo? Si es posible 1 mes porque estoy bien garroteado, bien golpeado. ¿Ah? Entonces voy a pasar 1 mes en mi casa. Cuando tú tienes algo de Dios en tu vida, viene el apóstol Pablo, se levanta y dice, ¿qué pasa, muchachos? Ah, no, Pablo, que te apedrearon y te dejaron como muerto. No, vamos para adentro, de nuevo a la ciudad. Ah, tú le dirías, no, hay que ser sabio. Dice la Biblia que hay que salir huyendo cuando haya persecución, dice, ¿verdad? Ahí somos bíblicos nosotros. ¿Ah? Directo. ¿Ah? Pero ¿qué dijo Pablo? Vámonos para adentro. Y se fueron al lugar donde lo habían apedreado. Y al día siguiente dice que se levantó el apóstol Pablo como si nada y dice, vámonos a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Ah? Hoy en la actualidad, con un dolorcito en el dedo, ya no volvemos a la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que ha fluido Dios en ti? El espíritu de salvación. ¿Para qué ha fluido ese espíritu? Para hacer maravilla. El Espíritu Santo de Dios es poder de Dios. Aleluya. Ahora yo no lo voy a decir, no hay que ser legalista tampoco, ¿verdad?
pero debo de tener una buena conciencia. Porque Dios te va a juzgar en lo que tú dices que yo ignoraba por tu conciencia. Dios te ha fabricado a ti y a mí. Desde un comienzo puso conciencia en nosotros de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces dice Dios, oh, a ti me vienes a decir que eso no lo sabías porque el pastor no enseñaba. Pero no te preocupes, ¿qué te decía tu conciencia a ti, mi hermano? O sea que no hay escapatoria ante Dios, hermano. Que quieran echarle la culpa al pastor, no importa. Allá, cuando lleguen allá, tu conciencia es la que va a ser, ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? No hay. Hoy no va a haber práctica, así es que van a aguantar bastante hoy. Y vuelven a ver todo el hermano. ¿Y por qué, hermano? ¿Va a hacer esa injusticia? ¿Contra qué está peleando usted? ¿Cómo está tirando los knockouts o el gancho? Los boxeadores tienen una fama. Ese hombre pega duro con el gancho de izquierda, con el uppercut de no sé qué, con no sé cuánto. ¿Cómo estás golpeando al diablo tú? ¿Lo estás golpeando al aire? ¿A como te venga? ¿Ha mirado ese tipo de personas que no sabe qué hablaron de ella y ellas comienzan a soltar una retilla de maldiciones? Y cuando se vienen a dar cuenta, ay no, es que fíjese que a mí me contaron así. Pues entonces discúlpeme, después que lo acabó y lo mató y lo destruyó. Pues discúlpeme, que no, vaya, dice la Biblia, y arregla tu problema con tu hermano. Si tú tienes con alguien un problema, ve y arregla. Tú tienes un problema con tu esposo, ve con tu esposo. Ve, ven, sentémonos. La Biblia dice que no puede haber pleito entre nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué no podemos tener paz si Dios nos ha llamado para paz? ¿Por qué no nos podemos comprender si Dios nos ha llamado para que nos entendamos? Te hizo a ti, me hizo a mí, para que nos uniéramos. Y aquí estamos ahora amarrados. Aquí no hay vuelta a Dios de querernos separar. ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos ese valor. Tenemos el valor de acusar y de escudarnos con las acusaciones que nosotros hacemos. ¿Y hablamos de qué? Del espejo. Saca la Biblia, léela y dígale, Señor Jesucristo, como esposa, ¿en qué estoy fallando en mi hogar? ¿Cuántos se lo han dicho así? Se van con la amiga. Ay, fíjate que ya no aguanto a ese desgraciado. Ay, Dios mío, no hay yo qué hacer. Pero no se han ido con la Biblia. Y decirles, Señor, yo, ¿qué causo tanto problema a mi esposo? Va el esposo, ¡fum! Y dice el Señor, Efraín, te conozco. Lee esto. Y Efraín comienza a leer. María Elena, discúlpame.
Te he ofendido por tanto tiempo, pero hoy vengo en paz contigo. Te amo, te quiero. Y María Elena derritiéndose. Y nos lo dice. Ya esperaba esas palabras tuyas. ¿Ah? No, óyeme, ¿qué es eso? Soberbia. La otra tiene que agarrar el otro espejo, acercárselo. Debo de estar sujeta a mi marido. Y yo te tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Hijos, ¿cuál es el problema? Aquí estamos con ustedes. ¿Hay algún problema que no podemos solucionar? Sentémonos para ver qué dice la Biblia. Eso es no tirar golpes al aire. Eso es no caminar a ciega. Los problemas matrimoniales no se solucionan porque caminamos a ciega. Entonces estamos dos a la defensiva. Y con recordatorio, tú me hiciste esto, vas a ver cómo me la desquito contigo. Y viene el no perdón. Y todo eso se está recordando. Ese problema lo teníamos mi esposa y yo. Recordatorio desde hace casi 40 años. Y más desde antes como novio. Pero Dios ha venido trabajando en la vida de nosotros. Somos perfectos, no, pero tratamos de luchar para mantener un hogar con mis hijas que sean felices. Es duro, porque yo tengo, como dijo el apóstol Pablo, que hacer a esta carne como obligarla. ¿A qué la va a obligar? ¿A qué? La sacrifico, la obligo a que me obedezca. ¿Obligas a tu carne a que te obedezca? Te vas a probar cuando tiren el primer lanzagranada en tu casa. ¡Bang! ¡Gan! Ahí van a probar que si realmente, acuérdate de ese texto. Carnita, tú quieres que yo me aparte de mi esposo o de mi esposa, estás equivocada. Es verdad que sos la leal conmigo. Es verdad que dormís conmigo. Es verdad que estás siempre conmigo. Es verdad que te cargo todo el tiempo. Usted carga a una persona que ni a su esposo carga así. Usted carga esta carne todo el tiempo. Le da más placer a su carne que a la esposa, que al esposo. Pero su carne se tiene que complacer. Y eso lo está llevando a la separación de tu hogar. Ponte en pie. Hasta ahí llegamos con la parte de la justificación. Vamos a seguir estudiando este versículo, este capítulo con las partes más adelante, pero que yo quería lo que
es con qué estás peleando tú. Olvídate solamente del adulterio, cuidarte de acostarte con un hombre, de acostarte con una mujer, cuidarte de hacer varias cosas, pero seguir en las mismas cosas es igual.